Bueno, Miriam Gay Antaki es profesora asistente en el Departamento de Geografía de la Universidad de Nuevo México. Su trabajo pone en el centro las relaciones de poder entre el ser humano y el medio ambiente en la era del cambio climático global. Utiliza los marcos de la ecología política y la geografía feminista para trazar el desarrollo de políticas de cambio climático desde espacios políticos formales, como la Conferencia de las Partes de la ONU, hasta espacios científicos como el panel intergubernamental en cambio climático a los pueblos y comunidades donde se implementan estas políticas climáticas. En el contexto de México y particularmente en el estado de Oaxaca, utiliza estos marcos para comprender las formas en que las estructuras sociales dan forma al desarrollo y la implementación de políticas transnacionales de cambio climático que incluyen una dimensión de género. Investiga también la manera en que diversas personas aceptan, rechazan o cambian activamente el debate climático para adaptarlo a sus necesidades. El trabajo de Miriam también investiga la participación y la exclusión de mujeres científicas y de grupos subrepresentados en la investigación y las políticas internacionales sobre el cambio climático. Así que bueno, después de haber hecho esta pequeña presentación, Miriam, te agradezco nuevamente, así que te damos el espacio. Les recuerdo que la primera parte la grabamos para luego subirla a las redes, pero luego que Miriam termine su exposición, apagamos la grabación y ahí nos dedicamos a la conversa. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por difundir mi trabajo que llevó a esta invitación. Muchas gracias a Claudia por la invitación y a Dominique por la coordinación. De verdad, estoy muy emocionada para presentarles lo que estoy pensando ahora y sobre todo para la conversación que vendrá después, ¿no? Que estoy aquí pensando lo que les voy a presentar, ¿no? De por qué hay que tener perspectivas desde Latinoamérica cuando tratamos de entender la crisis socioambiental, sobre todo perspectivas que sean feministas y decoloniales, ¿no? Que es lo que voy a desarrollar hoy. No es exactamente el trabajo que Manuel les compartió, pero es a partir de ahí y estaré con mucho gusto puedo también platicar sobre eso ya cuando pasemos a la conversación, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer es, como la mayoría de mi formación académica, sobre todo superior, ha sido en inglés, me siento más cómoda leyendo, entonces es lo que voy a tratar de hacer. Creo que la plática llevará como 20-25 minutos y ya después de ahí abrimos para la conversación. Muy bien. Okay. Internacionalmente, la mayoría de las personas perciben a la ciencia como un coto masculino. Esta visión no cuestiona la falta de mujeres en la ciencia, sino que naturaliza diferencias entre hombres y mujeres y explica esta desigualdad sosteniendo que muchas mujeres simplemente deciden no involucrarse en la ciencia. Lo que voy a hacer hoy es problematizo esta naturalización de la diferencia y muestro que se debe en gran parte a la dicotomía naturaleza-cultura, la afirmación de la objetividad en la ciencia y su posicionamiento como la máxima autoridad epistémica. Ahora explicaré la importancia de perspectivas feministas y decoloniales para entender problemas socioambientales, incluyendo el cambio climático y también por ende algunas soluciones. Cuando comencé mi carrera académica estudiando el cambio climático, encontraba que mucho trabajo no era feminista y que trataba el binario de género como natural, llevando a concluir, por ejemplo, que la vulnerabilidad de la mujer ante el cambio climático se debe a su género, sin preguntar el porqué de esta vulnerabilidad. Durante los últimos 10 años han crecido enormemente perspectivas feministas ante el cambio climático. Dentro de mi contexto como mexicana, pero educada en Estados Unidos, me parecía que muchos de los trabajos de género y medio ambiente y críticas de la ciencia se encontraban dentro del mundo angloparlante. Los métodos para encontrar literatura relevante sobre el tema de género y medio ambiente, por ejemplo, por Google Scholar, desde Estados Unidos o desde Escocia, que han sido los espacios académicos que yo he navegado, al igual que las publicaciones que se consideran importantes en esos espacios, significaba que en mis resultados de búsqueda no aparecían publicaciones desde Latinoamérica y menos escritas en español, ¿no? Entonces he tenido que buscar textos desde Latinoamérica y en español activamente. Cuento esto para resaltar la falta de perspectivas feministas desde el sur global dentro de la literatura feminista angloparlante. Y esto importa porque la literatura feminista angloparlante es la que domina
el feminismo socioambiental global, ¿no? Que es luego lo que conlleva pues a estas normas de género. Pero también encuentro que cuando sí busco y leo y encuentro textos latinoamericanos, sobre todo feministas de socioambientales, mucha de la terminología dentro de estos feminismos es traducida del inglés, lo que significa que en su mayoría este pensamiento viene siendo dominado por el mundo angloparlante, continuando una dependencia epistémica de conceptos y marcos teóricos que subyugan y excluyen importantes perspectivas desde otros contextos con diferentes realidades, ¿no? Y es así como tratamos de resolver a la crisis climática global, ¿no? O sea, se excluyen de verdad muchas perspectivas muy importantes. Y es por eso que perspectivas desde Latinoamérica se vuelven tan importantes. De la misma manera, podemos entender las barreras que existen para acceder y contribuir al conocimiento científico, y esto es lo que yo estudio en el panel intergubernamental de cambio climático. Actualmente sigue persistente un sector muy específico que pretende dominar el conocimiento científico. En su mayoría este es blanco, masculino, occidental. Esta dominación no hubiera sido posible sin la dicotomía naturaleza-cultura, que separa al hombre de la mujer al asociar al hombre con la cultura y a la mujer con la naturaleza. Una perspectiva decolonial desde Latinoamérica complica esta dicotomía para entender el dominio sistemático de hombres y mujeres del occidente, o sea, blancos, resultado del colonialismo. Este dominio blanco occidental se vive dentro del feminismo ambiental y otros feminismos. El ecofeminismo crítico se vuelve una corriente importante gracias a personas como Vandana Shiva a principios de los 90, que ponen en el centro el patriarcado como principal opresor del medio ambiente y de la mujer, pero también critican el poder hegemónico del occidente, que incluían también críticas importantes del capitalismo. Una rama ecofeminista, en su mayoría reflejando prioridades del segundo movimiento feminista, Second Wave Feminism, blanco, occidental, clase media, adoptan las críticas de Shiva hacia las opresiones del patriarcado sobre las mujeres y el medio ambiente, pero ignoran las críticas del capitalismo y del poder hegemónico occidental que Shiva incluía, ¿no? Aquí es el Global Sisterhood, es nada más todas las mujeres tenemos las mismas opresiones. Entonces, resulta muy problemático homogenizar a las mujeres en una simple categoría. Pues mientras que habrá mujeres que pueden ignorar las opresiones del capitalismo hegemónico, para otras esta opresión es más importante que la del patriarcado. Dentro de mis investigaciones sobre la introducción de género dentro de las políticas climáticas que surgen a partir de las conferencias de las partes de la ONU, encuentro que es este ecofeminismo esencialista, ¿no? Este que homogeniza a la mujer y la coloca cerca de la naturaleza lejos de la cultura y la ciencia, el cual domina en el debate climático, ofuscando problemas más complejos como interseccionales, como el racismo o el capitalismo. Es por medio de un esencialismo estratégico, un concepto desarrollado por Gayatri Spivak, que algunas perspectivas marginadas han podido insertar agendas particulares dentro de instituciones con diferentes prioridades. Dentro del debate climático, la homogenización de la mujer ha sido un punto de entrada estratégico para insertar el género en la agenda climática global, ¿no? Homogenizando a la mujer se le puede introducir en el cambio climático. No es difícil entender que las COPs prefieran este discurso esencialista, ya que es mucho más fácil tratar diferencias de género con proyectitos o talleres, como he encontrado en mis investigaciones en Oaxaca, que tratar con las injusticias de un capitalismo racista y sexista que sufren las mujeres, sobre todo desde el sur global. Mientras que el ecofeminismo esencialista ha sido una herramienta útil para avanzar los derechos de algunas mujeres y del medio ambiente, esta homogenización esconde la gran diversidad y experiencias que existen entre mujeres, donde el sexismo no es más que un obstáculo a combatir, junto con el racismo, el colonialismo, el imperialismo y la heteronormatividad, donde nuestro género no es siempre el mayor obstáculo. Es por ello que una mirada feminista decolonial ofrece un posicionamiento útil
que clarifica las relaciones de poder que oprimen a las mujeres y al medio ambiente, pero sin caer en esencialismos. Un lente decolonial enfatiza que no ha sido solo el hombre el que oprime a la mujer y al medio ambiente, sino que también existen hombres que oprimen a hombres, mujeres que oprimen a mujeres, mujeres que oprimen a hombres. Lo que estas opresiones tienen en común es la deshumanización del oprimido al asociarlo lejos de la cultura y cerca de lo natural, de lo salvaje. Esta deshumanización del colonizado depende de la dicotomía cultura-naturaleza. María Lugones, feminista decolonial, señala la manera en que esta deshumanización durante la colonización no solamente arrebató la humanidad de los colonizados, pero también se les arrebató el género, ya que al hombre colonizado no representaba lo masculino y la mujer colonizada no representaba lo femenino. Es así que entendemos cómo el sistema de género en el sistema capitalista no solo divide entre sexo, sino también entre raza. Y es esta asociación de la mujer del sur global con la naturaleza y su consecuente deshumanización que ha sido una herramienta clave para excluirla de contribuir significativamente a la ciencia occidental moderna. Y es por esto que debemos abordar cuestiones epistemológicas y cuestionar la manera en que se le ha otorgado a la ciencia occidental la máxima autoridad epistémica, perjudicando otras maneras de conocer. Cuando pensamos en la ciencia, solemos creer que ésta representa la realidad y que es objetiva e imparcial. El método científico produce conocimiento en el que confiamos, que es completo y representa nuestra realidad. Desde una perspectiva feminista, estas creencias se desmoronan no porque no reconocemos la utilidad del método científico, sino porque dudamos sus reclamos de objetividad. Un enfoque feminista decolonial nos permite investigar las relaciones de poder que producen conocimiento científico al trazar el origen de las ideas dominantes y cómo éstas circulan globalmente y se legitiman. Necesitamos develar los mecanismos que producen alteridad y dependencia epistémica como modo de enfrentarla. Al trazar los orígenes de la ciencia occidental, se puede encontrar que tiene un origen, ¿no? Entonces encontramos su foco en Europa y Grecia. Como explica el filósofo decolonial Walter Mignolo, hemos heredado la tradición de la filosofía occidental y los ideales de la razón y la objetividad de una población muy homogénea, donde hay una separación muy clara entre el sujeto que produce ciencia y los objetos que son estudiados. No es difícil entender que esta epistemología está incrustada en idiomas, en relaciones sociales y en genealogías particulares en las que el vocabulario griego antiguo, el alemán, francés, el inglés predominan. Pero, sin embargo, se pretende desarticular esta historia y geografía para alcanzar la objetividad. Dentro de esta formulación, el conocimiento que tiene historia, género y lugar no es científico ni universal, ¿no? Más bien se le etiqueta como local, indígena, feminista, popular, tradicional. Cuando no cuestionamos la superioridad que se le proporciona al hombre blanco como productor legítimo de conocimiento científico, su posición como productor de conocimiento se vuelve normativa. El problema está en que esta desarticulación de género y geografía no se les presta a cuerpos marcados por género o raza. Estos cuerpos, que no son blancos occidentales masculinos, tienen que pasar por múltiples procesos de traducción e interpretación y navegar un espacio que en muchos casos continúa siendo hostil, como he encontrado en mis investigaciones dentro del panel intergubernamental en cambio climático del IPCC o de las COPs, ¿no? Cuando la gente no es parte del status quo, que no es blanca, masculina, occidental, siempre hay más barreras que tienen que pasar. Es por medio de la ciencia que hemos construido a ciertas personas como más cercanas a la naturaleza. Por medio de esta separación, pretendemos entender problemas como la crisis socioambiental desde nuestros laboratorios u oficinas,
lejos de los lugares y cuerpos donde más se sienten sus impactos. Desde los estudios feministas, hemos criticado la idea de que los investigadores puedan distanciarse y participar de manera imparcial sobre aquello que estudian. Una mirada feminista cuestiona la lógica y los procedimientos racionales que buscan asegurar la objetividad. Nuestra capacidad de comprender el mundo es inseparable de nuestra posición social que define lo que podemos entender y la manera en que lo entendemos. La bióloga Mary O'Brien sostiene que ser científico significa tomar partido, ¿no? Una vez que nos declaramos científicos y asumimos preguntas sistemáticas sobre el universo, tomamos un lado político. Como científicos hacemos algunas preguntas y no otras, trabajamos con algunas personas y no con otras, distribuimos nuestra ciencia de cierta manera y a través de medios particulares. Todas estas decisiones y acciones son políticas. El científico posee la posición más privilegiada y prestigiosa como creador de conocimiento. Al no diversificar la ciencia, permitimos que continúe beneficiando intereses capitalistas, patriarcales y coloniales. Por lo mismo, debemos responsabilizar a la ciencia y participar en ella con perspectivas críticas para crear espacios donde podamos generar conocimientos que aporten a la justicia socioambiental. Y es por esto que yo digo que es importante ir hacia una ciencia ambiental feminista decolonial, ¿no? Para poder de verdad afrontar la crisis climática, ya que es aparente que las soluciones para combatir al cambio climático no pueden provenir desde los mismos marcos que han sido responsables de este. Nuestras relaciones sociales, incluyendo con la naturaleza, deben cambiar completamente. La búsqueda activa de diferentes perspectivas es necesaria si queremos encontrar soluciones sostenibles. Me parece que el concepto de Donna Haraway de una objetividad feminista aporta una perspectiva esencial para combatir al cambio climático. Haraway sostiene que necesitamos reconocer que aprendemos en nuestros cuerpos. Esto admitiría que nuestro posicionamiento sociopolítico siempre motiva las preguntas que hacemos y lo que llegamos a entender. Similarmente, Gloria Anzaldúa mantiene que el conocimiento intuitivo, ese que nos han enseñado a desconfiar, es lo más cercano a la realidad que podemos alcanzar. Una vez que reconocemos que nuestro cuerpo controla lo que aprendemos, también reconocemos que este conocimiento solo puede ser parcial. Como conocedores, habitamos espacios diferentes con historias que influyen lo que conocemos y lo que podemos conocer, luchando así contra posiciones que ven al mundo desde ninguna parte, ¿no? Y por lo tanto, desde cualquier lugar y para todo. Una ciencia ambiental feminista, decolonial, requiere un posicionamiento reflexivo que incorpore distintos puntos de vista con el fin de conocer mejor, ya que aceptamos que si nada más nuestro conocimiento es parcial, para de verdad llegar a una objetividad feminista necesitamos juntar todos los conocimientos que son parciales para una realidad, ¿no? Para llegar a algo que represente la realidad. Conocer a nuestros cuerpos nos permite controlar lo que nos interesa y lo que importa en nuestro día a día. Este posicionamiento nos convierte en autoridades epistémicas con capacidad de generar conocimiento útil y flexible, y al recopilar puntos de vista que son diversos y parciales, podemos crear entonces una visión más cercana a nuestra realidad, que trabaje mejor dentro de los límites y contradicciones de la ciencia y así contribuir a soluciones socioambientales. Y ahí es donde yo termino. Muchas gracias.